Lo que queremos más que nada es compartir esa información al detalle para que, como dije, con el tiempo cada quien pueda formarse su propia opinión. Ahora, lo que vamos a ver hoy es parte de lo que según dice el sitio web IMDb, que tiene la mayoría de información de las producciones audiovisuales en los Estados Unidos, es parte del episodio 5 de la temporada 1 de esta serie de entrevistas. Eh, Dicen que se llama Somos Uno, ¿no? O todos somos uno, podríamos decir, ¿no? Nosotros somos uno. La pequeña descripción acá en el sitio web de IMDb dice, a pesar de la existencia idealizada, uh, prometida por la tecnología avanzada, la vida en una civilización igualmente avanzada sería superficial sin el beneficio de una conciencia elevada. Los miembros de la Alianza de las Esferas, como les llaman, ¿no? Los seres de las Alianzas de las Esferas, los Sphere Being Alliance, uh, saben eso y es su intención guiarnos, dice, a través de tal proceso de ascensión. Pero ellos son solo guías. Depende de nosotros individualmente el promulgar los cambios, el realizar los cambios que conducirán a la divulgación total. Curiosamente aquí dice divulgación total, ¿no? Pero en inglés, full disclosure. Corey Goode transmite el mensaje espiritual de los Blue Avians, que podríamos llamarlos en español, creo que algunos los traducen como los aviares azules, el cual detalla, se refiere al mensaje, ¿no? Los avances espirituales que debemos hacer y cómo podemos lograrlos. En esta entrevista que debemos mencionar fue originalmente transmitida o publicada en la internet el 28 de julio del año 2015. Entonces, según nuestras notas, ¿qué dijo Corey Goode durante esta entrevista? Por ejemplo, ¿por qué vinieron esos seres, ¿no? Esos aviares azules y los otros seres? Porque debemos recordar que los seres de las esferas, según el testimonio de Corey, eran de 5 razas diferentes. Los Blue Avians eran solo una de ellas. ¿Por qué vinieron esos seres de las esferas a nuestro sistema solar? ¿Qué quieren realmente, ¿no? ¿Qué hay detrás? Corey dice, han estado aquí ya por bastante tiempo en un modo no operativo. Supongo en modo de observación, ya que aparentemente llegaron a finales de los años 80 y durante también los 90. Luego comenzaron a aumentar sus cantidades alrededor del 2011 o el 2012. Obviamente algo se avecinaba, algo estaba empezando a suceder que los hizo pasar a un modo operativo, dice Corey. Resulta que los programas espaciales secretos e incluso algunos programas en la Tierra y los programas Black Ops o de operaciones negras, ¿no? Habían estado estudiando una región del espacio en la que estábamos entrando en la galaxia. Y algunas eran lo que llamaban las superondas que venían hacia nuestro sistema solar. Y eran nubes de partículas energéticas. Y sabían que iba a afectar directamente a nuestro sistema solar y a nuestro Sol. Y de hecho hemos visto cambios en el Sol y cambios en todos los planetas del sistema solar, no solamente en la Tierra. Recuerden, el cambio climático, no se dejen engañar, ¿no? El cambio climático no es solo en la Tierra, es en todo el sistema solar. Todos los planetas están pasando por un cambio similar. Entonces, ¿qué más dijo Corey? Todo esto está ocurriendo desde al menos ese periodo de tiempo, si no probablemente antes. Y esto ha sido un cambio lento en la energía de fondo de nuestro sistema solar. Esas son ondas de energía vibratoria que fluyen y refluyen hacia nuestro sistema solar. Resulta que esas esferas están repartidas equidistantemente por todo nuestro sistema solar. Miles de ellas y actúan como una especie de amortiguador de resonancia, que a medida que esas ondas de energía las golpean, las esferas vibran y hacen que la energía se distribuya entre ellas de manera uniforme hasta el punto que la energía no sea dañina para la vida en la Tierra o que haga que nuestro Sol reaccione
y tenga los CMEs, como le llaman en inglés, o las eyecciones de masa o plasma coronal, ¿no? Eh, que son destructivas, ¿no? Y cosas similares. Y bueno, con respecto a si vio esa matrix o matriz de esferas, ¿no? Si vio cómo lucen, Corey dijo, no me lo explicaron, pero cuando estoy yo dentro de una de las esferas y me comunican información, a través de la pared de la esfera donde estoy puedes ver las otras esferas a lo lejos, equidistantes. Y hay miles de ellas. Con respecto al color, dijo parecen ser índigo o índigo azul, al menos a través de la pared de la esfera en la que estoy. Y fuera de la esfera no puedes verlas. Es como si estuvieran fuera de fase. Me imagino que, ya esto es una nota personal, ¿no? Con esto, Corey quiere decir que están vibrando en una frecuencia en la cual, pues, la tecnología que tenemos, al menos disponible públicamente, no puede verlas, ¿no? Eso es lo que significa están fuera de fase, están vibrando en una frecuencia diferente a la frecuencia en que vibramos nosotros. Probablemente, dice Corey, pasaríamos a través de ellas si les enviáramos una sonda, ¿no? La sonda pasaría a través de las esferas, justamente por esa misma razón, porque están fuera de fase, vibrando en otra frecuencia. Si hay tres tamaños diferentes de esferas, como por ejemplo las del tamaño de la Luna y las del tamaño de Neptuno y otras del tamaño de Júpiter, por ejemplo, ¿no? Las más grandes quizás están más cerca al Sol, le pregunta a Corey, para absorber más energía o hay una razón por la que son de diferentes tamaños. Eh, si están separadas por espacio equidistante, ¿no? ¿Por qué la diferencia? Corey dice, no sé a qué se debe la diferencia de tamaño, sé que las más grandes están cerca de los planetas gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno, pero el mayor número de ellas son del tamaño de la Luna. Esas son las que están repartidas equidistantemente y hay una gran cantidad de las del tamaño de Neptuno y del tamaño de Júpiter, que parece estar más separadas hacia los gigantes gaseosos y hacia la nube de Oort. Y eso podría ser, y esto ya soy yo especulando, dijo Corey, que van como de más grande a mediano y luego más pequeñas cada vez a medida que entras al sistema solar. Podría ser algún tipo de protección que se hace de más grande a mediano y pequeño, ¿no? Y que tiene algún propósito de resonancia, pero solo estoy especulando, dijo. Y por si acaso, esta imagen que tenemos en pantalla, pues, como se imaginarán, es una representación artística del tamaño de los planetas y no crean, pues, que como se ve acá, la Luna es casi un cuarto de Júpiter, imposible, ¿no? Júpiter es inmenso al lado de la Tierra. Esto solamente es una representación artística. Como dijimos, pues eh, Júpiter y Saturno son dos de los planetas gigantes en nuestro sistema solar, ¿no? La Tierra queda pues enana al lado de cualquiera de estos dos, al menos. Con respecto a si hay evidencia que los seres de las esferas hayan tratado alguna vez de contactar a nuestro gobierno en algún momento, ¿no? De nuestra historia reciente, eh, o al menos antes que aparecieran recientemente. Corey dice, no directamente que yo sepa. Yo sé que me han dicho antes que otras veces, otras tres veces al menos, en la historia de nuestro planeta, dijo, ya se han comunicado con humanos y habían dado un mensaje similar y dieron información más detallada a ciertas personas y que esas personas la convirtieron en religiones y cultos y distorsionaron totalmente la información. Pero no sé, dice Corey, de ningún momento en que hayan estado directamente en contacto con el gobierno. Durante los años 50 estábamos siendo contactados por una gran variedad de seres. Algunos de ellos venían con nosotros queriendo que nos deshiciésemos de nuestras armas nucleares y entregando un, entre comillas, mensaje hippie, similar a los hippies más o menos, ¿no? Por eso le llaman así. Y era un mensaje que obviamente a los militares no les gustaba, ¿no? Esto de paz y amor no tiene nada que ver con los militares, ¿no? Los militares no querían deshacerse
de las armas nucleares. Más bien, al contrario, querían descubrir u obtener más tecnologías que pudieran convertir en armas. Y con respecto a ese mensaje que trajeron, ¿quiénes eran esas personas que aparecieron en las décadas de los 50, ¿no? Y que dijeron eso? Bueno, dice Corey, se reportó que era un grupo que se describía como similar a los grises, pero los llamaron en esa época los azules, curiosamente, ¿no? The Blues. Pero eran muy altos, eran seres muy altos. Esa es la descripción que tuve de ellos, dijo Corey, y fueron descritos como muy amorosos y hippies, y trataron de advertirnos sobre las decisiones que estábamos tomando, los grupos con los que nos estábamos involucrando y los peligros de la energía nuclear y las armas nucleares, además de la ruta que estábamos tomando. Y nosotros, sin miramientos, como se dice popularmente, ¿no? Los enviamos bien lejos. Y bueno, cuando Corey dice nosotros se refiere a la humanidad en general, ¿no? Es decir, los que tuvieron contacto con estas especies, con estos seres, eh, que les advirtieron con su mensaje de paz, su mensaje hippie. Seguramente los militares le dijeron, váyanse, ¿no? No tenemos nada que ver con paz y amor. Y el mensaje, con respecto al mensaje que esos seres, los azules, ¿no? De la década de los 50, es similar a lo de los Blue Avians, con los que tiene Corey supuestamente contacto. Corey dice, parece que hay una relación muy estrecha entre su mensaje y su forma general de pensar. Yo no iría tan lejos, dijo, como para especular que son unos de los dos tipos de los seres de las esferas, ¿no? Que se nos han presentado. Como les dije, los seres de las esferas son 5 tipos diferentes. Y Corey continúa, no tengo idea de quiénes son esos otros dos seres, los dos que no ha visto él hasta el momento, ¿no? Solo vio 3 de ellos. Pero no me sorprendería si resultaran ser, y en ese momento David lo interrumpió y dijo, ¿qué dijeron que ganaríamos si dejáramos las armas nucleares? ¿Querían algún tipo de divulgación? Y Corey dice, sí, querían una divulgación total, ¿no? Estaban preparados para proporcionar tecnologías pacíficas a cambio de que renunciáramos a nuestro militarismo y al estilo de vida que teníamos en ese momento, ¿no? Es decir, la guerra. Acabábamos de superar la Segunda Guerra Mundial y nos adentrábamos más y más en la Guerra Fría y vieron eso como algo que querían cortar de raíz. Y las personas que tenían el control de la Tierra en ese momento no querían tener nada que ver con ese camino, el camino hippie, ¿no? De paz y amor. Querían tener más poder y más armas, más tecnología. Y habían otros seres allá afuera que estuvieron felices de darles eso. Pero entonces, con respecto a cuál es la agenda de los Blue Avians, ¿no? ¿Por qué, le preguntan a Corey, ¿por qué crees que están aquí? Corey dice, han dado un mensaje de que no están aquí para ser nuestros salvadores, no están aquí para venir y arrestar o eliminar a todos los malos. Tenían un mensaje para nosotros y el mensaje es básicamente el mismo que tienen los principios de muchas de las religiones básicas del planeta. Básicamente similares a lo que se conoce como las reglas de oro. Afirmaron que, debido a los cambios vibratorios por los que está pasando nuestro sistema solar, debemos enfocarnos en elevar nuestra vibración y elevar nuestra conciencia. Ahora, la pregunta es, ¿crees que hay una razón por la que escogieron ellos la forma aviar? Es decir, la forma como de un ave humanoide, ¿no? Quizás por la conexión entre las plumas y los ángeles, le pregunta. Y Corey dice, no tengo idea, no sé por qué eligieron esa forma. Luego le preguntan, ¿te dijeron que no necesitan tener o estar en esa forma? Corey dice, sí, pero una de las cosas que dijeron cuando respondieron preguntas fue que no necesitan ellos ningún tipo de medio de transporte. No necesitan naves espaciales, no necesitan tecnología. Son algo así como un tipo de conciencia de mayor vibración y mayor densidad. Pueden cambiar su ubicación a través de su conciencia, solo con pensarlo. Cuando hablaste, le preguntan, de parte de ellos en esa primera reunión, dijiste que simplemente aparecieron detrás tuyo en ese salón en donde estaban. Y Corey dice, sí, eso es correcto. Y le preguntan, ¿eso es algo normal que hacen las civilizaciones inteligentes? Se refieren a las civilizaciones pues extraterrestres, ¿no?
Corey dice, no, normalmente hay siempre algún tipo de tecnología, incluso si usan teleportación. Luego, David le comenta, ¿no? Es complicado que te hayan elegido como mensajero. ¿Dijeron por qué has tenido una vida tan inusual? ¿Tienes alguna conexión con ellos que viene de antes? Corey dijo, el aviar con el que yo estaba hablando, al que dice Corey que se identifica como Raw Tier Air, me informó que vengo de su grupo de almas y que yo estaba aquí por una razón, que yo había elegido estar aquí por una razón. Y esto es una representación artística encargada por Corey de cómo luciría, cómo se vería este eh, personaje, Raw Tier Air, ¿no? Este Blue Avian. Como ven, tiene facciones como un ave. Sin tener pico, su boca es casi como un pico, pero es prácticamente un ave humanoide, ¿no? Con forma humanoide. Entonces, explicó, le preguntan a Corey, explicó Raw Tier Air, este personaje, qué quiso decir con grupo de almas, cuando habló del grupo de almas. Y Corey explica que hay errantes, o lo que se llama wanderers en inglés, ¿no? Los errantes. Y también los star seeds, o las semillas estelares, ¿no? Que están aquí en la Tierra. Y por una razón, porque eligieron, por una razón estar aquí, con un propósito elegido. Y hay muchas definiciones diferentes de semillas estelares y de los wanderers o errantes, ¿no? En mi caso, dice Corey, la definición simplemente parecía ser que en un momento yo he existido en su plano, en el plano entre ellos, ¿no? Entre los Blue Avians, dice, y que sin saberlo, ahora elegí venir aquí durante esta vida para este propósito. Y entre las conversaciones o comunicaciones, dijeron que yo tenía que asegurarme de no presentarme a mí mismo, dice Corey, como algún tipo de gurú, o dejar que mi ego se desarrolle demasiado, y hacer que lo importante sea el mensaje, y asegurarme de que nada de esto se desarrolle en una religión, se convierta en una religión. Necesitamos enfocarnos en el mensaje y enfocarnos en expandir nuestra conciencia y elevar nuestras vibraciones. Ahora, bueno, algunos pueden pensar, le preguntan, que eres parte de una élite extraterrestre, que algunas personas en la Tierra van a tener esas conexiones de alto nivel o van a estar, o van a ser parte, mejor dicho, de grupos de almas extraterrestres, y los demás en la Tierra son solo pues seres inútiles o ovejas, ¿no? Y Corey responde, el número de personas que están aquí ahora mismo, que están aquí con un propósito, es asombroso. Escuché que en los años 80 eran más de 60 millones o quizás incluso más personas. El número de personas que están aquí, que son semillas estelares, o que son los errantes, ¿cómo se les llama? Los wanderers, que no han despertado todavía a eso, es una gran cantidad. No soy único, dice Corey. Con respecto a esos errantes o semillas estelares, ¿también tienen alma? Claro, dice Corey, todos tienen un alma. La mayoría no lo sabe. Entonces le preguntan, y Corey dice, mucha gente está teniendo visitas o contactos de esos seres, de estos seres que son como orbs, como se ve en esta imagen, ¿no? Estas esferitas que se le aparecen a Corey, según él, son también seres. Esos son uno de los seres de las esferas, ¿no? Entonces, mucha gente está teniendo visitas o contactos de esas esferas. Dice, este es un proceso de despertar lo que está ocurriendo. ¿Y qué otras maneras, le preguntan, podría estar usando esos seres para despertar a la gente? Corey dice que a través de los sueños. Por ejemplo, hay muchas personas que reportan haber tenido contacto con algunos de esos seres en sueños. Sueñan con estar incluso en salones de clase. Solo sueñan con estar en clase y es posible que no recuerden conscientemente lo que se les ha enseñado en esas clases, pero tienen recuerdos de estar en aulas con grupos de personas, con otras personas. Mucho de eso está sucediendo a través de los sueños. Pero, ¿y qué tan importante, le preguntan, es el alma dentro del mensaje que dan esos Blue Avians? Y Corey dice, el alma y la conexión con tu ser superior es la mayor
parte de lo que realmente somos en realidad, ¿no? El ser superior. El yo despierto, el yo consciente, la parte de nosotros que ahora mismo está teniendo una conversación, le dice a David, ¿no? Es una parte muy pequeña de lo que realmente somos. En realidad, todos los seres humanos, somos seres multidimensionales. Cada uno de nosotros somos un ser multidimensional. Están sucediendo muchas cosas en muchos niveles. Esa es mi perspectiva personal, dice Corey, de mis comunicaciones con varios seres. Es que tenemos nuestro yo consciente, tenemos nuestro yo subconsciente y nuestro yo superior. Y luego el yo superior va cada vez más y más alto hasta que el yo desaparece de la ecuación. Luego solo tienes lo superior, hasta que regresas a la fuente. Y la fuente es de donde todos venimos y desde donde nos fragmentamos. Y todos todavía estamos de alguna manera conectados a esa fuente. Es así como todos seguimos siendo uno, una sola entidad, ¿no? Entonces le pregunta a Corey, ¿estás aquí? Mejor dicho, ¿están aquí los seres Blue Avians para enseñarnos el principio de la ley del uno? ¿No? Esta serie de libros de Carla Rueckert. Y Corey dice, bueno, imagino que se podría decir eso, ¿no? ¿Y qué hay con la gente que ve números como 1111? ¿Podría eso u otras cosas ser sincronicidad? Corey dice, sí, definitivamente son sincronicidades. He estado yo mismo viendo sincronicidades como esa durante más de 30 años ya. En cualquier momento veo el reloj y son las 11:11, o veo 11:33 o 3:33. Mucho de eso son sincronizaciones. Podrían estar diciéndote que estás en el camino correcto o que estás en el camino del despertar. Y si te das cuenta de eso, creo que usualmente es una buena señal. Le preguntan, ¿te explicaron personalmente que todos somos parte de algún tipo de mente universal? Corey dice, correcto. ¿Puedes detallar más? ¿Te dieron una representación visual de eso? Pensamientos, sentimientos, ¿cómo te transmitieron esa información y cuál es la esencia de esa entidad cuando dices que todos venimos de una fuente? Bueno, dice Corey, me dijeron que todos somos uno, todos venimos de la fuente. Como notarán, ¿no? Las respuestas de Corey en esa época eran bien parcas, ¿no? Bien concisas, no detallaban mucho y prácticamente David tenía que sacarle todo con cuchara, como se dice popularmente, ¿no? Bueno, todos venimos de la fuente. ¿Dijeron qué es eso? Le pregunta. Y Corey dice, no, pero desde que yo era niño, yo decía cosas extrañas, decía cosas inusuales para un niño de 5 o 6 años. Por ejemplo, le decía a mi mamá, dice Corey, que ¿sabías que yo solía ser tú y tú solías ser yo? Yo solía ser el abuelo y él solía ser yo. Y dice Corey, y mi mamá me miraba y decía, bueno, eso es físicamente imposible. Yo decía que no, todos somos lo mismo. Todos hemos sido uno o el otro. Y ella decía, bueno, ¿cómo podemos ser todos o lo mismo al mismo tiempo? Y yo le decía, el tiempo no importa, solo importa la experiencia. Y eso le preocupaba a mi mamá, dice. Y mi abuelo y yo teníamos conversaciones al respecto. Él me seguía la corriente y teníamos largas conversaciones respecto a eso, pero eran conversaciones inusuales para un niño de mi edad. Pero hay muchos niños que tienen ese tipo de perspicacia, que los padres anulan, lamentablemente, cuando en realidad deberían escucharla más y alentarla. La siguiente pregunta es, parece que en varios de los otros intentos que hicieron para ayudarnos, se refiere a los seres, ¿no? Los, los que dijiste que se convirtieron en religiones ocultos, esas personas, ¿no? Insisten en fomentar la meditación. Se refiere a que los seres siempre estos en su mensaje insisten en que se debe fomentar o practicar la meditación. ¿Hay alguna relación? Es la pregunta, ¿no? ¿Dijeron algo sobre la meditación y esa mente universal? Dice Corey, sí, la oración y la meditación son las que te ayudan a elevar tu vibración y te ayudan a elevar tu conciencia. Así que puedes hacerlo a través de la oración o de la meditación. Y la meditación es muy importante. Eso es algo que probablemente
uno debería estar haciendo al menos 1 hora al día. Ahora, eso no me dijeron específicamente, dice Corey. No, esa es solo mi opinión personal. Cuando me concentré y dediqué 1 hora al día a la meditación, noté mucho más enfoque y capacidad para poder caminar la ruta difícil de ser más amoroso y lo que a mí me gusta decir, que creo que no existe esta palabra, ¿no? Pero es fácilmente entendible. No solo ser más amoroso, sino ser más perdonador. Es decir, hay que perdonar más, ¿no? Y no ser reaccionario a todo. Continúa Corey diciendo, cuando estamos atrapados en este mundo, ¿no? El mundo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, donde nos volvemos muy reaccionarios y exaltados por todo, ¿no? Si dedicamos más tiempo a elevar nuestra conciencia a través de la oración o la meditación, eso nos dará las herramientas para centrarnos más en estar al servicio de los demás y ser más amoroso y perdonar. La pregunta siguiente es, ¿la práctica de la meditación ayuda a co-crear la realidad en la que vivimos? Corey dice, sí, creo que eso se ha demostrado muchas veces en experimentos que son repetibles. Uno de los que tú has mencionado, le dice a David, ¿no? Es el experimento en el que 7.000 personas meditaron y redujeron el nivel de delincuencia, por ejemplo. Y bueno, David le confirma, ¿no? Sí, se redujo la delincuencia y los crímenes eh, en un 72% a nivel mundial, ¿no? Esto, para los que no lo sepan, fue un experimento científico probado y creo que se ha repetido más de una vez. Corey dice, y las personas que meditan o tienen pensamientos de amor, ¿no? Por ejemplo, contra o hacia una placa de Petri o Petri dish, que son estas plaquitas que usan los científicos en los laboratorios, ¿no? Para para hacer pruebas de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, ponen en esas placas un cierto tipo de levadura o algo así, ¿no? Ponen en 2 placas la misma levadura y en una tienen personas lanzándole pensamientos de amor y en la otra le ponen alrededor personas que le lanzan más bien pensamientos de odio y luego de una cierta cantidad de días, esa levadura que han puesto en las placas, entre una y otra hay una diferencia grande, una diferencia entre las dos, ¿no? Ese experimento es ciencia, es repetible. No se puede refutar que algo está pasando. Es decir, la conciencia de esas personas está afectando la realidad física de esa levadura en las placas de laboratorio, las placas Petri. Ahora, también existe, le dicen a Corey, la histeria masiva, ¿no? Si, por ejemplo, en una gran cantidad de gente, unos cuantos empiezan a entrar en pánico, el pánico se puede esparcir. Correcto, dice Corey. La humanidad tiene un espectro muy amplio de emociones y eso es una bendición y es una maldición a la vez. Una vez que aprendamos a controlar y enfocar esas emociones y también a enfocarnos, ¿no? Concentrarnos, tener más control sobre nuestra conciencia, podremos tener más acceso a nuestra conciencia colectiva co-creativa que todos compartimos. Y así podremos crear cualquier realidad que nos guste. Y sé que la gente ha escuchado el concepto de que todo es vibración, la luz, nuestros pensamientos, todos los elementos físicos que nos rodean, pueden ser sólidos para nuestra percepción, pero todos en realidad son diferentes estados de vibración. Y nuestra conciencia puede tener un efecto sobre esa realidad, sobre la materia física real. Pueden tener efecto también sobre la energía, sobre los pensamientos y las emociones de otras personas. Bueno, yo creo que esto ya lo hemos visto claramente, ¿no? Sobre todo en los años 2020 y 2021. Ya saben ustedes a qué me estoy refiriendo. En la internet le preguntan a Corey. Mucha gente dice, Corey Goode nos está llevando a un falso sentido de seguridad. Esto es un PSYOP o una operación psicológica de cabal, donde nos dicen con este mensajero escogido por ellos, ¿no? Muchas cosas. La gente te acusa, le dicen a Corey, de estar en cultos secretos y otras cosas que nos das solo paliativos o calmantes. ¿Cómo respondes a los críticos que dicen que
eres una distracción del complejo militar industrial que nos está llevando a una falsa sensación de seguridad, ¿no? Para que ellos puedan controlarnos. Corey dice, bueno, no conozco muchas fuerzas negativas que estén dando este tipo de mensaje de amor y perdón y hacer que eleves tu vibración y haciéndote más consciente de esas mismas fuerzas negativas, ¿no? Para que puedas salir de su control. Las fuerzas negativas no quieren que los expongas con luz y te des cuenta de ellas. Más bien quieren esconderse en la oscuridad y definitivamente no los estoy haciendo felices al alumbrarlos, ¿no? O al alumbrar alguna de sus actividades. Bueno, le dice a Corey, algunos piensan que ellos están como obligados a decirnos la verdad y así que nos la dicen de ciertas maneras, ¿no? Y se ocultan. Es como que nos lo dicen todo oculto pero a la vista, que esa es parte de su, entre comillas, magia. Corey dice, así es como usan nuestra conciencia co-creativa contra nosotros en este momento. Y han ocultado esa ciencia, ¿no? En, en la ciencia se refiere a los científicos, ¿no? Los científicos se han dado cuenta que si observas cierto experimento científico, el hecho de observarlo cambiará el resultado de ese experimento. Y ya hubo muchos estudios sobre eso. Y todo lo han ocultado y no hablan al respecto. No quieren que sepamos sobre nuestras habilidades conscientes co-creativas, porque las usan como una herramienta en nuestra contra. Entonces, si al liberar nuestra conciencia les estamos quitando una herramienta que esas fuerzas negativas usan para esclavizarnos, en realidad sí tenemos la herramienta para liberarnos. Le pregunta, ¿por qué crees que los medios se enfocan tanto en el miedo? ¿Será eso un beneficio para alguien? Corey dice, bueno, se trata de plantar una semilla en nuestra conciencia masiva. Y luego, después de haber plantado esa semilla en nuestra conciencia, hacen algo como una bandera falsa, o sacan una película, o hacen cualquier otra cosa que, con nuestro amplio espectro de emociones y nuestra conciencia co-creativa, causa que la activemos y hacemos que ocurra. Ese es el secreto detrás de su así llamada, entre comillas, magia negra. No es realmente su poder, no es que ellos tengan poder. Son en realidad ellos usando o aprovechándose de nuestro poder de conciencia co-creativa. Si los Blue Avians, le preguntan, no estuviesen viniendo y dando ese mensaje en una variedad de formas, ¿no? Formas diferentes, ¿cuál es el objetivo de esa manipulación masiva de la que hablas? ¿Qué pasaría si no estuviéramos recibiendo esa ayuda? Corey dice, bueno, sería un constante status quo. Quizás, le preguntan, ¿está tratando de lograr un estado policial o ley marcial o algo así? Corey dice, siempre hay especulación de que ocurra alguna sorpresa de septiembre u octubre, ¿no? Siempre hay algo en el horizonte, siempre hay algo nuevo en la máquina de lo que en inglés se conoce como la pornografía del miedo, ¿no? Hay mucha gente realmente, y esto es una nota personal ya, ¿no? Hay mucha gente que en realidad le gusta vivir todo el tiempo en miedo y buscan noticias de miedo, ¿no? Les gusta vivir así. Corey continúa y dice, siempre hay algo justo al borde, en el horizonte, ¿no? Siempre algo está a punto de ocurrir, algo grande a punto de suceder, algo que siempre mantienen en nuestra conciencia constantemente, nunca se acaba. Creo, como nota personal también, que lo que quiere decir es que si nos uniéramos en realidad todos en meditación, por ejemplo, el efecto, como ha sido probado científicamente, reduciría todo, el crimen, el terrorismo a nivel mundial, ¿no? En un efecto positivo. Pero si nos enfocamos solo en miedo, con el poder de nuestra propia mente, podríamos hacer que ocurrieran cosas negativas en la Tierra. Hollywood y sus películas son un ejemplo de esa manipulación de la conciencia colectiva, ¿no? Corey dice también, lo que el mensaje de los Blue Avian está tratando de enseñarnos es que no se puede obtener algo positivo de lo negativo. No vas a salir de esto ni con bombas, no vas a poder salir de todo esto en lo que estamos con disturbios, ¿no? La manera de salir de esto es a través de nuestras habilidades conscientes co-creativas y el despertar.
Y nosotros somos los miles de millones de hormigas, y ellos son unos cuantos escarabajos que intentan mantenernos controlados. Una vez que nos despertemos y dirijamos nuestra atención a ellos, ellos ya estarán acabados. Mientras puedan mantenernos correteando o dando vueltas en nuestros pequeños hormigueros, sin enfocarnos en ellos, nos mantendrán distraídos de ellos, ¿no? Y vamos a seguir en el mismo status quo, como dice Corey. Ahora, le preguntan algunos que piensan en términos de tercera densidad, podrían pensar que los Blue Avians te han utilizado, ¿no? Que la tercera densidad es lo único que existe. Así que si tienes un problema de tercera densidad, tienes que tener una solución de tercera densidad. Corey dice, y también escuchamos eso de otros seres, ¿no? Por lo general, puedes saber mucho de alguien si te acusan de algo. Eso es lo que normalmente harían si estuvieran en tu misma situación. Así que puedes aprender mucho sobre una persona cuando te acusa de algo. Bueno, lo mismo ocurre con esos otros seres de mayor densidad, dice. Estamos como imprimiendo en ellos agendas. La gente se molesta cuando digo, por ejemplo, en nuestra forma de pensar de tercera densidad, que no podemos entender la forma en que esos seres piensan y la forma en que operan. Y algunas personas se molestan mucho, como si yo, dice Corey, estuviera, entre comillas, menospreciando a la humanidad, ¿no? O el intelecto de la humanidad, y simplemente no lo entienden. No entienden que simplemente no estamos en un punto en el que podamos entender completamente esas realidades superiores y la manera en que operan. Ahora, le preguntan, la mayoría de personas que sufren esquizofrenia paranoide, ¿no? Tienen ciertas características que podrían incluir un complejo, lo que se llama el complejo de Cristo, un complejo crístico, ¿no? En el cual se sienten que son una figura mesiánica y que tienen todas las respuestas ellos para la humanidad, ¿no? Y Corey le dice, sí, he estado recibiendo muchos emails de ellos, entre risas, ¿no? Pero bueno, luego David le dice, parece como si de hecho la esquizofrenia causa que esto suceda, ¿no? Que la gente se sienta de esa manera. Eso ha llevado a mucha gente a pensar que cualquier noción de cualquier densidad, como cuando dices densidad superior, es completamente diferente, ¿no? Y por eso dicen que tú estás loco, que eres esquizofrénico, que este tipo, Corey, se lo está inventando todo, ¿no? Estás engañando completamente a David, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo experimenta una persona una mayor densidad? ¿Cómo sabes que no estás loco, que no eres esquizofrénico, que aquí está pasando realmente algo que es real, ¿no? ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo te convenciste de que hay algo más en nuestra realidad? Corey dice, bueno, hay algo que se podría llamar como probar los espíritus, entre comillas, ¿no? Al principio venían a mí en sueños, como usualmente hacen estos seres, ¿no? Para no asustarte. Pero las experiencias, cuando comenzaron a aparecer físicamente ya conmigo, yo quería asegurarme de que realmente fuera una experiencia física y cuando descubrí que era una experiencia compartida con otras personas, ¿no? Y hablé con esas personas, por ejemplo, con el personaje a quien llamamos González, ¿no? Que ha estado en contacto con ellos tanto tiempo como yo, y ellos, los Blue Avians, me hablaban de él uh, y a él le hablaban de mí. Definitivamente eso ha sido una experiencia real, cuando están hablando con miembros de esa alianza del programa espacial secreto. Y vienen y me recogen en una nave física y me llevan a un lugar físico y estoy teniendo conversaciones con personas físicas reales. Entonces, no es como que yo recibo nada más cosas en mi mente. Yo no canalizo, dice Corey. No es que haya tampoco nada de malo con canalizar, ¿no? Pero yo no obtengo esa información de una fuerza invisible o inaudita que quizás podría ser parte de las agencias de inteligencia, ¿no? De seguridad. Ellos tienen eso. He visto usar tecnología que la llaman la voz de Dios, por ejemplo, ¿no? Con la que pueden enviar voces directamente a la cabeza de la gente, descargar información en la cabeza de la gente. Incluso algunas personas que están canalizando, en realidad, quizás se están poniendo en contacto
con esa tecnología que le llaman la voz de Dios. Entonces no digo que todas las personas que canalizan hagan eso, ¿no? Sino algunas. Por eso es algo, um, esta situación es algo con lo que hay que tener mucho cuidado y discernimiento. Y siempre animo a las personas que escuchan la información que yo doy a usar su propio discernimiento. O resuena con ellos o no. O espiritualmente va a resonar en ti o simplemente no se va a sentir bien. Le preguntan cómo puede alguien hacer algo hoy que haga que su día sea especial en su vida, ¿no? Que sea recordado para siempre de ahora en adelante. ¿Cómo podrían hacer que hoy sea un día especial a ser recordado por siempre? Y Corey dice, hagan un poco de tiempo extra hoy. Siéntense, busquen un lugar tranquilo. E incluso si no sabes cómo meditar, meditar es solo casi como una forma de soñar despierto. Siéntate ahí y concéntrate en tu mente, concéntrate tanto como puedas, al principio en pensamientos positivos y amorosos, y en cómo puedes volverte más positivo y más amoroso con las personas que te rodean, y cómo puedes volverte más servicial con los demás y más indulgente, podríamos decir, o perdonador, como me gusta a mí decir, cómo puedes volverte más perdonador contigo mismo, incluso, ¿no? No solamente con los demás. Y David al final le pregunta, ¿qué va a hacer eso? ¿Cuál es el resultado? Bueno, eso va a cambiar el mundo, dice Corey, una persona a la vez, ¿no? Empezando por ti mismo, ¿no? Esa persona que va a cambiar eres tú mismo primero. Y bueno, esa es toda la información que teníamos para ustedes en este video. Como siempre, recordando que estamos compartiendo las notas de todo lo que dijo Corey Goode durante sus entrevistas originales para que quede sentado un registro de qué es lo que dijo y además comparar al futuro si todo esto se va haciendo realidad y qué tan atemporal, podríamos decir, es verdaderamente este mensaje, ¿no? Como dice Corey, no es que él sea un gurú, no un elegido, sino más bien lo importante es entender qué cosa es lo que está diciendo y si verdaderamente es algo positivo que nos puede ayudar a mejorar nuestras vidas personales y a la vez también mejorar la vida en todo el planeta, bueno, quizás deberíamos prestar más atención, ¿no? Muchas gracias por su atención. Nos comunicaremos en el próximo video. Será hasta entonces. Cambio y fuera.